7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 ya. Saludamos con nuestra primera invitada, la economista Vilma Salgado, está con nosotros vía telemática. Economista, buenos días, bienvenida, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En estos últimos días se ha discutido mucho sobre el gasto corriente y la ejecución gubernamental del presidente Guillermo Lasso tiene un gasto corriente bastante elevado, pese a los ofrecimientos de haber reducido el Estado. El gasto corriente continúa en niveles muy altos y esto sin duda le va a generar un problema al gobierno de transición cuando éste asuma. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo mira usted el tema del gasto corriente? ¿A qué se debe este gasto corriente tan elevado que presenta el gobierno? Buenos días, bienvenida. Por la invitación, un saludo muy cordial a toda la audiencia de este importante programa. En realidad, el gasto del presupuesto general del Estado ha aumentado, tengo la información a julio de 2023, básicamente porque los intereses de la deuda pública, una buena parte de esos intereses están vinculados o dependen de las tasas de interés internacionales, son las tasas de interés flotante. Y en consecuencia, como las tasas de interés han estado subiendo en los mercados financieros internacionales, los intereses han aumentado, el monto pagado por intereses en 36%. Es el aumento mayor, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos también que los sueldos se han incrementado debido básicamente a la alza salarial a los profesores para cumplir con la reforma a la Ley de Educación Bilingüe, que recordemos fue aprobada en abril del 2022. También han tenido que aumentar las transferencias a los gobiernos locales porque tenían un retraso, siguen teniéndolo, pero tratando de disminuir la magnitud de ese retraso, pues ha aumentado también las transferencias y luego también por los bonos sociales debido a los problemas que se han registrado, como es, por ejemplo, el problema que hubo en el terremoto del 18 de marzo, ¿no es cierto? El deslizamiento de tierras que tuvimos en algunas provincias. En consecuencia, también eso ha dado lugar a un aumento del gasto corriente. Mientras que por el lado de los ingresos, ha habido una disminución importante del impuesto de los ingresos petroleros por la disminución del volumen de exportaciones, sobre todo de las petroleras privadas, y también por la caída de los precios del petróleo, ¿no? Recordemos que está presupuestado, en el presupuesto se estimaba que se debería tener o que necesitaba tener un precio promedio de $65 el barril, y lo que se tiene entre enero es apenas 62, 60, bueno, estamos por debajo en el nivel de precios. También la disminución del impuesto a la salida de divisas, que es una decisión del gobierno en función de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ha significado una reducción importante de los ingresos fiscales, tributarios, ¿no? Entonces, en realidad, eso ha dado lugar a que, en lugar de tener el superávit que se tuvo a la fecha el año pasado, ahora se tenga un déficit que, por supuesto, los analistas gubernamentales y los analistas, digamos, que siempre están enfatizando en el problema del déficit, resaltan como que es un problema muy difícil, a pesar de que hay que destacar, ¿no es cierto?, que la ejecución presupuestaria en ministerios claves, como es el Ministerio del Interior, se ha mantenido excesivamente baja. Imagínense que a junio del 2023, es decir, prácticamente en la mitad del año, el Ministerio del Interior había ejecutado apenas el 8.8% de lo presupuestado. Es decir, no gasta nada, ¿no? Y ese dato está No actualizado, invierte. economista. Disculpe que le interrumpa ahí sobre el tema del Ministerio del Interior, porque cuando se presentó el cuadro de la ejecución presupuestaria, claro, y en medio de una ola de inseguridad y de violencia, nos sorprendía ese bajísimo nivel de ejecución. Ahora estamos ya septiembre. ¿Actualizado ese dato? ¿Ha habido algún incremento de la ejecución o sigue igual? Mire, no, lamentablemente la información que aparece en el Banco Central no es tan actualizada, ¿no es cierto? Esta es una información a junio del 2023. Eh,
Seguramente algo habrá, esperemos que algo haya cambiado, pero es un retraso excesivamente significativo, digamos, cuando tenemos un problema tan grave de inseguridad. Hay otros ministerios que también tienen una ejecución bajísima a esa fecha, ¿no? Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 28%, Ministerio del Trabajo, 23%. Bueno, quiere decir la poca importancia que se le ha dado a la inversión pública, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ministerio que tiene que ver con la inversión pública. De manera que estas son ya políticas, digamos, decisiones políticas del gobierno. Y sí me gustaría, si me permiten, mencionar un tema que no mencionan los analistas, ni el gobierno, ni los analistas neoliberales, que son los más invitados en los medios de comunicación masivos. Nunca se refieren, por ejemplo, al tema del llamado gasto tributario, que son las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. ¿A qué se refiere? Estas son decisiones políticas, ¿no es cierto?, mediante instrumentos legales. Son normas legales por las cuales se exonera del pago del impuesto a personas naturales y jurídicas, sobre todo jurídicas. La última información firme, digamos, ¿no es cierto?, la información que está ya desagregada, presentada por el Servicio de Rentas Internas como un anexo al Presupuesto General del Estado 2023, da cuenta de que en el año 2021, por estas exoneraciones tributarias, el Estado, el gobierno nacional, habría dejado de percibir ingresos por la cifra de 6.338 millones de dólares. Esto equivale a más del 20% del presupuesto general del Estado del 2023. El SRI hace unas proyecciones, estas son ya proyecciones, ¿no es cierto? Para el año 2023, esta cifra de exoneraciones, según el Servicio de Rentas Internas, ya ascendería a la cifra de 6.904 millones de dólares. 6.904 millones de dólares. Lo que significa que ya desde el año 2021, el monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios es superior al gasto en educación y cultura, 3.074 millones, salud y desarrollo comunal, 2.991 millones, y, por supuesto, desarrollo agropecuario, 128.6 millones de dólares. Esos 6.338 millones, economista Salgado, podrían haberse invertido en educación, por ejemplo, para la compra de medicamentos que tanta falta hacen, o para los presupuestos de las universidades que también tienen estos problemas, o para arreglar las vías que están destrozadas. Es decir, son 6.338 millones que los ecuatorianos dejamos de recibir como ingresos por decisiones políticas tomadas por los gobernantes de turno. Recordemos la famosa ley de llamada de fomento de la producción, que en realidad vigente desde agosto de 2018, dictada por el expresidente Moreno, en la que se incluyeron una lista enorme de exoneraciones tributarias, además de las remisiones de intereses, multas y recargos. Entonces, aquí hay una política deliberada, ¿no es cierto?, consciente de los gobernantes de turno, sobre todo desde el expresidente Moreno y también del presidente Lasso, de beneficiar con estos incentivos tributarios en cifras como las que estamos mencionando. Son cifras enormes, ¿no? El 20% del presupuesto general del Estado, y que no se las menciona para nada. Aquí hice una serie, ¿no es cierto?, para ver a cuánto habían ascendido estas exoneraciones desde el 2010. La suma de exoneraciones tributarias, beneficios e incentivos a valores corrientes 2010-2021 asciende a 56.084 millones de dólares. Escuchen esa magnitud de la cifra, 56.084 millones de dólares, que es una cifra superior a la suma de los déficits del gobierno central en el mismo periodo, ¿no es cierto? Ingresos corrientes y de capital del gobierno central, menos ingresos corrientes y de capital, excluido amortización de deuda, el déficit global, la suma de esos déficits ascendió a 40.305 millones de dólares, mientras que estas exoneraciones graciosas concedidas por los gobernantes a 56.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que si no se concedían estas cuantiosas exoneraciones, no teníamos déficit y en consecuencia no teníamos deuda. Pero resulta que además estas exoneraciones
se conceden a determinados beneficiarios. Y en el mismo documento del SRI se menciona la concentración en el caso de las exoneraciones de impuesto a la renta en el 10% más rico de los beneficiarios. Entonces, es una política de concentración del ingreso, porque mientras los beneficiarios son los sectores de más altos ingresos, luego cuando hay que pagar la deuda, ya sabemos a quién se le hace pagar la deuda, el ajuste fiscal se registra básicamente en el gasto social, en el gasto que perjudica a la mayoría de la población, en el despido de empleados públicos, en la reducción sustancial de la inversión que deteriora el estado de las vías, de las escuelas, y obviamente de los hospitales, es decir, se deteriora el servicio público y en consecuencia quien paga los platos rotos de estas generosas políticas de exoneraciones tributarias somos las clases medias y sobre todo las clases populares. Este es el tema gravísimo, ¿no? Que no mencionan los analistas oficiales, digamos, los analistas gubernamentales. Economista. A partir del año 2014, fíjese, una última información que sí quisiera también rescatarla, ¿no? De estos cuadros, que yo puedo hacerles llegar, si ustedes me dan un correo, con todo gusto. A partir de 2014, en que cayó el precio del petróleo, todos los ingresos petroleros del gobierno central no alcanzan para compensar estas generosas políticas de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. Es decir, todos los ingresos petroleros ya no se están destinando para atender la educación, la salud, la infraestructura o la seguridad, sino que están sirviendo para compensar estas generosas políticas de incentivos y beneficios tributarios. Economista, en las últimas horas hemos conocido que el presidente y el gobierno remitirán, o ya habrán remitido, entiendo, a la Corte Constitucional dos nuevos decretos, ¿no? Decretos ley, calificados por el presidente y su gobierno como urgentes en materia económica. Una para atender lo relacionado con riesgos y el fenómeno del Niño, que creo que además vamos muy atrasados sobre eso. Recordar que hace algunos meses, un par de meses, se conformó una mesa de emergencia que iba a ser liderada supuestamente por el vicepresidente Borrero. Han pasado ya algunas semanas y no ha convocado a ninguna reunión, a los gobiernos locales, prefecturas, municipios, etcétera, sistema de riesgos y demás, para atender lo que podríamos enfrentar con el fenómeno del Niño. El uno es tema de riesgos y el otro es el decreto ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Con esto el gobierno, dicen, buscaría actualizar y reformar procesos que permitan el funcionamiento, administración, seguimiento y control del Sistema Nacional de Finanzas Públicas para que el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos. Los objetivos económicos del gobierno ya sabemos cuál es. Entonces, lo que parecería es que quieren dejarle atado de pies y manos al próximo gobierno, cualquiera que este sea, puede ser el de la señora González o puede ser el del señor Noboa, que han dicho van a echar mano de las reservas internacionales para inyectar dólares en la economía del país. ¿Qué va a pasar si es que la Corte Constitucional da luz verde a las pretensiones del gobierno? Bueno, el gobierno ha debilitado ya el monto de la Reserva Monetaria Internacional, es decir, se está tratando de dejarles muy pocos recursos en la caja fiscal, ¿no? Ya se ha reducido esa reserva porque deben haber utilizado parte de esos recursos en financiar este déficit que se ha producido por las razones que anotamos. Pero también, si el gobierno dice que va a mejorar la administración, aquí la pregunta es ¿por qué no cobran las deudas en firme? Si cualquiera de nosotros ingresa en la página, en internet, a SRI Consulta de Ranking de Deudas y buscan las 500 deudas en firme, quiere decir que no hay ninguna duda de que tienen que pagar, ¿no es cierto? Aquí ya no están impugnadas, sino que están en firme. Yo bajé al 5 de septiembre, al 9 de, a la última fecha, ya. La cifra asciende a 2.032 millones de dólares. Es decir, impuestos en firme que el SRI no ha cobrado y que están concentrados además en grandes deudores
cuya lista aparece en la misma página del Internet. Ustedes pueden verificar, ¿no es cierto? A la cabeza está, por ejemplo, exportadora Bananera Novoa, que debe más de 88 millones de dólares, casi 89 millones de dólares. Luego está Licores Nacionales, que debe 55 millones de dólares. Bonanza Fruit, que debe 46 millones. Bueno, y así. Es decir, la pregunta aquí es al SRI, ¿y por qué no cobra estas deudas? Y claro, la pregunta tienen que responderla también anteriores directores del SRI, porque en el mismo documento se puede desglosar, encontrar que las deudas de la exportadora bananera Novoa se registran desde el año 2006. Entonces son varios los directores del SRI que tendrían que explicarnos qué pasó, por qué razón estas grandes deudas se siguieron acumulando y no se han cobrado. Porque recordemos que si no se cobran deudas del SRI, a quien nos perjudican es al pueblo ecuatoriano. Son recursos con los que deberíamos contar para atender las necesidades de educación, salud, seguridad. Pero al no ingresar, pues simplemente nos están perjudicando. Y son cifras, como lo digo, lo vuelvo a repetir, más de 2.000 millones de dólares en firme y otro tanto, alrededor de 2.000 millones impugnadas, o sea que están cuestionadas por el contribuyente en diferentes instancias públicas, ¿no? Si son 2.032 millones y esto es un dinero que ya está en firme, es decir, que no tienen ningún recurso, que deberían los que están involucrados en esto simplemente pagar. ¿Por qué el Servicio de Rentas Internas no cobra? Usted dice, son deudas que incluso, por ejemplo, en el caso de la Bananera Novoa, vienen desde hace décadas. ¿Cómo es posible que se acumulen más de 80 millones, 88, dijo usted, y no puedan cobrarles? Algo parecido con lo que ocurre con la mora patronal del IES, ¿no? Pero a un ciudadano común y corriente, cuando usted no se pone al día con el Servicio de Rentas Internas, le suspenden el RUC, le clausuran el local, el pequeño negocio. ¿Cómo es posible que no se hayan podido cobrar 88 millones de dólares en este caso y en todos los otros casos que suman 2.038 millones de dólares? Así es, aquí habría que pedirles explicación a los diferentes directores del Servicio de Rentas Internas, que nos tienen que explicar por qué razón no se cobra y las empresas igual siguen operando. Son cifras enormes que en definitiva perjudican completamente al conjunto del pueblo ecuatoriano, lo cual se reconoce en el plan de gobierno del señor Novoa, ¿no? La página, si ustedes quieren revisar, página 39 del plan de gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral, el candidato habla de la corrupción fiscal y la evasión de impuestos y dice son problemas graves que pueden socavar la justicia social, la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Y por esa razón dice que va a poner un énfasis en esta recuperación, incluso con la implementación de un régimen de sanciones más estrictos para desincentivar la evasión fiscal. Es importante, dice, que existan consecuencias significativas para aquellos que elijan no pagar sus impuestos, incluyendo multas más altas. Debería comenzar por estos 88 millones de dólares. Es decir, aquí hay un problema que, por supuesto, aparte de ser un problema de la misma administración tributaria, ¿por qué transcurrió tanto tiempo sin que hayan cobrado estas deudas tan grandes? Y que además de tiempo en tiempo recurran a las llamadas remisiones, ¿no es cierto? Les condonan intereses, multas y recargo. Se ha dado una especie de costumbre de que las grandes empresas no pagan sus impuestos a tiempo y luego presionan a los gobernantes de turno para que les condonen intereses, multas y recargo. Pero eso significa que utilizan estas cifras como 2.000 millones de dólares en el giro de su negocio sin intereses, porque eso es finalmente el beneficio que tienen, pero el perjuicio para el conjunto de la población ecuatoriana. Economista, usted decía que son 6.338 millones de dólares de la condonación de las deudas, 2.300 millones en firme que no ha cobrado el Servicio de Rentas Internas, 2.000 millones que están en deudas impugnadas. A esto hay que sumar el tema de la evasión. Hace pocos días la exgerente del Banco Central, Verónica Artola, nos hablaba de que se sacan 250 millones de dólares al mes al exterior, que se fugan sus capitales al exterior. ¿Cuánto asciende ahora, hoy por hoy, el tema de la evasión tributaria? Bueno, estimaciones de la Comisión Económica para América Latina dan cuenta de que el Ecuador perdería alrededor del 7% del Producto Interno Bruto por evasión fiscal.
Y desde luego resaltemos el hecho de que el propio Fondo Monetario Internacional o el gobierno, en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ha decidido reducir el impuesto a la salida de divisas, lo cual es abaratar el costo de la fuga de capitales. Obviamente que este es otro elemento por el que se reduce sustancialmente, se han reducido los ingresos tributarios, ¿no? Y el gobierno actual continúa concediendo más exoneraciones tributarias. A propósito de la renegociación de los contratos con las operadoras telefónicas, la ministra de Telecomunicaciones hizo unas declaraciones que están publicadas en la prensa, ¿no es cierto?, en la que dice, voy a leer textualmente lo que dice para que la población entienda mejor qué son esto de las exoneraciones tributarias. Ella dice, nosotros hemos hecho mucho por los operadores, se refiere a las telefónicas. Se les ha reducido el impuesto a la cuota de mercado como 320 millones menos, 320 millones de dólares menos. Se les ha reducido ciertas tarifas y pagos del sector de manera que la expectativa y la visión es que ese dinero que no va a impuestos vaya a inversión. Pero esto no está verificado que vaya a inversión. Es simplemente una dádiva, una concesión que realiza el gobierno. Pero miren, solo a las operadoras 320 millones de dólares. Esto es más del doble del total del gasto en desarrollo agropecuario. Es decir, por una concesión graciosa de un gobernante. Esto es lo que son las exoneraciones, son beneficios concedidos por los gobiernos a determinados beneficiarios, ¿no es cierto? Son subsidios que en definitiva los ecuatorianos concedemos involuntariamente porque son decisiones gubernamentales, pero que perjudican completamente el ingreso fiscal y en consecuencia además aumentan la necesidad de financiamiento, y esta es una contradicción de los gobiernos. Dice preocuparse por el déficit fiscal. Efectivamente cargan y ponen en operación una serie de medidas que perjudican al conjunto de la población ecuatoriana, reduciendo el gasto en salud, no hay medicamentos en los hospitales, un abandono total de la infraestructura, una situación trágica de inseguridad de la población, porque no tienen los pobres policías ni chalecos antibalas. Eso sale en la prensa y todavía no los pueden adquirir. Y no tienen para reparar los patrulleros. Mientras tanto, por el otro lado, conceden estas graciosas exoneraciones tributarias por cifras millonarias, pero estas graciosas exoneraciones no son mencionadas siquiera en el presupuesto general del Estado. Los analistas oficiales las ignoran, no las mencionan. El FMI se hace de la vista gorda, no vio, no sabe que en el Ecuador hay evasión fiscal por alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, que hay exoneraciones tributarias por un 6% del Producto Interno Bruto, y que además no se cobran los impuestos a tiempo por un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí está la razón, la causa del déficit fiscal. El país tiene posibilidades de financiar las necesidades de la población, y además pensemos lo que se hubiera podido hacer en términos de inversión pública si en lugar de esas graciosas exoneraciones tributarias desde el 2010, que como lo dije suman 56,000 millones de dólares, se habrían invertido estos recursos en, por ejemplo, fuentes alternativas al petróleo, fuentes alternativas energéticas, en la transición energética tan necesaria en el país para combatir el calentamiento global y en todas las necesidades que tenemos en el Ecuador. Pero hay que preguntar, ¿en dónde fueron a parar estos 56,000 millones? Seguramente estarán en algún paraíso fiscal. Uh-huh. Algo que me señalan por acá y que vale la pena resaltarlo, economista, a propósito de todo lo que hemos estado hablando, cuando yo le preguntaba sobre el tema de la actualización de los datos en torno a la ejecución presupuestaria, es que no se puede hacer tantos análisis pormenorizados, porque la información, no solo en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino a nivel de instituciones públicas manejadas por el gobierno, es de una manera tan desastrosa que no está actualizado, ¿no? Y en el caso del MEP y el Banco Central ocurre exactamente lo mismo. Entonces, al no tener información actualizada, no tener información además totalmente real, veraz, verificada, etcétera, es complicado profundizar en el análisis. Economista, se nos va acabando el tiempo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para referirme a un tema que es ya continental, el de la dolarización. A propósito de la candidatura de Milei en la Argentina, esta suerte como de llamado al expresidente Maguad
para que hable sobre la experiencia de Ecuador. Y ayer he leído también que un ex candidato presidencial en Venezuela está planteando la posibilidad de dolarizar la economía venezolana, me refiero a Capriles. ¿Qué se puede decir con respecto de lo traumático que fue? Sí, es verdad, los efectos posteriores de la dolarización, el control de la inflación, etcétera, etcétera, ya la no emisión inorgánica de dinero, está bueno, pero fue un cambio traumático. En el caso de Ecuador nos costó vidas, familias. ¿Qué decir de la implementación de la dolarización en Ecuador y de lo que estarían intentando hacer en países como la Argentina o como Venezuela, que ha planteado el señor Capriles esta posibilidad? Pues sí, recordemos que en el Ecuador la dolarización se adoptó en el contexto de una crisis profunda, derivada sobre todo del manejo fraudulento de la banca, ¿no es cierto?, con la concentración del crédito en empresas vinculadas y la actuación del expresidente Maguad, que prometió que no iba a dejar quebrar ningún banco en su gobierno, y la entrega masiva de créditos de emisión, sucres de emisión del Banco Central a los banqueros, que transformaban estos sucres en dólares y fugaban del país. Entonces lo que tuvimos desde el resultado fue un saqueo, fuimos saqueados, el pueblo ecuatoriano fue saqueado. Y habría que ver qué es lo que está pasando en esos otros países, Venezuela y Argentina, porque siempre detrás de estos procesos traumáticos de hiperdevaluación e hiperinflación hay beneficiarios y perjudicados. En el caso del Ecuador se le culpó al trozo de papel, ¿no es cierto? Se dijo, se volvió loco el sucre, hay que pasarse a una moneda dura. Y se llamó el salto al vacío porque no hubo los estudios necesarios para tomar esa decisión. Claro, pero ¿quién fue el culpable de esa devaluación del sucre que pasó de 4.000 a 25.000 de la noche a la mañana? Fue el saqueo del que fuimos víctima, permitido por el gobierno del expresidente Maguad, que entregó masivamente sucres de emisión. El Banco Central entregaba en camiones los sucres, en supuestos créditos de liquidez para supuestamente impedir la quiebra de los bancos. De todas maneras, los bancos quebraron. Previamente el gobierno declaró la congelación de los ahorros de los depositantes por un año. Recordemos, las empresas se quedaron sin capital de trabajo, los ecuatorianos nos quedamos sin dinero incluso para operaciones urgentes. Fue una tragedia. Sobre todo los perjudicados fueron quienes tenían los ahorros en sucres, porque luego del congelamiento, cuando se congelaron, estaban alrededor de 5.000 sucres por dólar, y cuando se abrió ya la supuesta devolución de los depósitos, decidieron que se lo haga cerca de 25.000 sucres por dólar. Entonces les devolvieron la quinta parte de sus ahorros. Los beneficiarios, los banqueros, porque ellos sí se quedaron con esos depósitos. El gobierno no controló el uso de los recursos, todo fue fuga de capitales, y al término del año los bancos que recibieron los créditos del Banco Central se declararon en quiebra, ¿no? Y nuevamente el Estado se hizo cargo de devolver los ahorros a los depositantes con fondos públicos, y los banqueros quebraron los bancos, pero los banqueros se quedaron con la propiedad de las empresas vinculadas en donde habían concentrado el crédito. De manera que los grandes beneficiarios en aquella época fueron los bancos, que fraudulentamente quebraron los bancos, pero se quedaron con la propiedad de las empresas vinculadas. Es decir, luego vino un periodo de bonanza, digamos, de la economía debido a un aumento del volumen de exportaciones petroleras, al crecimiento de los precios en los mercados internacionales, una bonanza de los precios de los productos primarios en general, que fue general a los países exportadores de productos primarios. Y esta bonanza hizo que hubiera un ingreso masivo de capitales, además por las tasas de interés internacionales muy bajas. El diferencial de tasas de interés también atrajo capitales que se colocaron en los mercados financieros en el Ecuador. Y en consecuencia la población pues asimiló como que la recuperación que se sintió de la economía se había debido, creyeron más a la dolarización que a esta bonanza económica, que fue general a los países. En general, los vecinos, por ejemplo, tuvieron estabilidad cambiaria, no hubo necesidad de devaluaciones por esta bonanza económica de los precios de los productos primarios, ¿no? Pero luego, claro, llega el punto en el que cayó el precio del petróleo, se recurrió a endeudamiento para compensar esos menores ingresos petroleros, y ahora estamos en el momento en que hay que pagar las deudas, pero nuevamente son políticas, decisiones gubernamentales de favorecer a unos con las exoneraciones tributarias, ¿no es cierto?, que ni se las menciona,
y de perjudicar al conjunto, a la masa de la población, mediante una severa austeridad fiscal que está provocando además una recesión, un estancamiento de la economía desde antes de la pandemia y que está obligando nuevamente a una segunda gran ola migratoria. Los ecuatorianos estamos entre los grupos más presionados para abandonar el país con todo el sacrificio que eso implica para las familias de los migrantes, a tal punto que las remesas de los migrantes ya constituyen la segunda fuente de ingreso de divisas en el país, con más de 4.600 millones de dólares cada año. Terrible. Muchísimas gracias, economista. Ese es el panorama muy bien descrito por la economista Vilma Salgado sobre el proceso que tuvo el Ecuador en el tema de la dolarización. Muchísimas gracias, economista. Muy gentil siempre. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Lo propio para la economista Vilma Salgado, exministra de Finanzas, que ha estado con nosotros, 8:17.